¿Qué reglas de la escuela secundaria salieron mal? Mi compañía, como parte de su política de alcohol, dijo que no se debe beber durante al menos 4 horas antes de venir a trabajar. Cuando los ingenieros fueron llamados por problemas de producción durante el fin de semana, todos se tomaron una cerveza, pero podían estar allí en unas 4 o 5 horas. Mi escuela secundaria estaba tratando de evitar una broma de último año, ya que la clase anterior se nos había ido un poco de las manos. Básicamente nos dijeron que no tuviéramos uno, que tendrían a cualquiera que hiciera algo en un montón de problemas, bla, bla, bla. Así que alguien tiene una idea. ¿Qué tal si hacemos una antibromista? La idea había flotado por los pasillos y todos sabían lo que íbamos a hacer. Durante toda una semana, todos los estudiantes de último año iban a traer un objeto potencialmente amenazador para una broma de último año, y no hacer nada con él. La semana comienza y ese lunes, casi toda la clase del último año lleva una banana con ellos a todas las clases. Esta es una escuela de 2.600 estudiantes, 650 graduados. Así que hay cientos de plátanos siendo llevados por los pasillos, maestros y subdirectores enloqueciendo. Al mediodía, se anunció que todos los plátanos tenían que ser comidos o desechados, de lo contrario serían confiscados. Así que esa tarde, le quitaron todos los plátanos a la estudiante. Al día siguiente mejoró aún más. Alguien tiene la idea de que todos deberíamos llevar un galón de agua a clase. Y para sorpresa de nadie, de nuevo hay un anuncio de que van a empezar a tomar las jarras de agua por miedo a lo que vamos a hacer con ellas. Pero esta vez, los estudiantes se volvieron creativos. La gente está resentida ahora y no quiere renunciar a su preciosa agua. Los estudiantes se están volviendo creativos, escondiéndolos en mochilas, evitando a los maestros en los pasillos, lo que sea necesario para mantener sus jarras de agua. Pero, por desgracia, la mayoría de las jarras habían sido confiscadas. Así que los estudiantes empiezan a usar los medios sociales. Toneladas de tweets y menciones están saliendo a las estaciones de noticias locales. TMZ, Oprah, Ellen, lo que sea, fueron mencionados. Todos estos mensajes están saliendo en la línea de la escuela está confiscando toda el agua, no permitiendo que los estudiantes beban agua al tarong 2kxx Sendel. Te haces una idea. Antes de que terminara el día, 2 reporteros de noticias diferentes estaban en nuestra escuela. Supongo que nos reímos los últimos después de todo. En mi dormitorio, si haces algo que activó la alarma de humo-fuego, tenías que hacer una presentación de seguridad para todos en su piso. Con esto se pretendía disuadir a los bromistas de dar la alarma. Un tipo en nuestro piso estaba haciendo queso a la parrilla en la cocina, y lo quemó, lo que legítimamente activó la alarma de incendio. Después, explicó, asumiendo que como había sido una alarma legítima, y no una broma, no tendría que hacer una presentación. Estaba, por supuesto, equivocado. Así que, el siguiente miércoles por la noche, todo el piso se reunió, y fuimos invitados a una presentación de seguridad de 30 minutos sobre los peligros de los sándwiches de queso a la parrilla. No contenía literalmente nada sobre seguridad contra incendios. Todo eran peligros de asfixia y colesterol. Nuestro consejero estaba furioso, pero el estudiante señaló que la redacción que le habían dado solo decía presentación de seguridad. No tuvimos más presentaciones después de eso. Si tú violabas la política del código de vestimenta, tenía que usar estos sudaderas o sudaderas grises muy grandes que decían de se ve chica en letras anaranjadas grandes. Violación del código de vestimenta. Se convirtió en una cosa el que los atraparan porque aparentemente estaban muy cómodos. Cuando el administrador finalmente se dio cuenta de que la gente estaba tratando de conseguirlos a propósito, lo cambiaron para que te suspendieran en la escuela. Las bromas sobre ellos por eso también. Muchos niños prefieren eso a estar en clase.
Bueno, no fue una política de toda la escuela, pero tuve una profesora de francés muy maliciosa que constantemente daba detenciones por cosas tan intrascendentes como caminar hasta el cubo de la basura para tirar un pedazo de papel. Ella no podía soportar el hecho de que periódicamente tuviéramos que dejar nuestras sillas por una razón perfectamente válida. Un día se quedó encerrada fuera del aula y nadie la dejó volver a entrar. Lo siento, no se nos permite salir de nuestros asientos. Tuvo que atrapar al conserje, lol. Había una regla que pusieron en su lugar en mi primer año de bachillerato, que si llegabas tarde, es decir, después de la primera campana, no podías estacionar en el estacionamiento. Tendrías que estacionar en la gasolinera al final de la carretera y caminar hasta la escuela, lo que te haría llegar aún más tarde. Se detuvo después de que una veintena de personas se presentaron intencionadamente hasta tarde a la escuela e hicieron un éxodo masivo a lo largo de la carretera, encima de muchos padres quejándose. Mi escuela prohibió todas las pelotas de más de un par de pulgadas de diámetro porque alguien pateó una pelota de fútbol a través de una ventana durante el almuerzo. La mayoría de nosotros que caminamos a casa pasamos por el bosque junto al campo de golf y, como resultado, tuvimos un suministro de pelotas de golf. Las pelotas de golf fueron permitidas bajo las nuevas reglas debido a su tamaño. Cuando estaba en el jardín de infancia, un día, durante los anuncios matutinos, se acercaron y dijeron, por favor, no tiren bolas de nieve, existe la posibilidad de que accidentalmente se le metan algunas piedras. Podías ver en las caras de los 20 estudiantes la comprensión de que, por Dios, podríamos ponerles piedras. El trabajo quería que todos vinieran, incluso cuando estuvieran enfermos, para que mi jefe pudiera inspeccionarme si puedo trabajar o no. Los médicos dicen que no se aceptan ya que pueden ser falsos. Vomito en su escritorio por unos papeles importantes, sin arrepentimientos. Fui a una escuela privada de primaria, donde los uniformes eran muy estrictos. Si no llevabas cinturón, ibas a la oficina del director y él te hacía usar un cordón de zapato. Bueno, cuando abrió el cajón había como 6 colores diferentes y todo el mundo pensó que era muy limpio. Así que por un corto periodo de tiempo había un grupo de niños que venían a la escuela sin cinturón para que pudieran usar su cinturón de cordón de zapato verde lima. No hagas nada a menos que tu jefe te lo indique. Cualquier desviación de esto resultará en una terminación. Esta fue una directiva muy literal de la alta dirección que tuvo lugar después de un incidente en la oficina. Nuestro trabajo es muy fluido, y solo en nuestro equipo había 20 personas. Huelga decir que la productividad alcanzó mínimos infundados. El nuevo gerente se deshizo del sofá de la sala de descanso para que la gente no pudiera dormir la siesta en su hora de almuerzo. Nadie se quedó dormido o se burló, pero fue bueno tener la opción en un día difícil. El tipo de Stoner empezó a dormir en otros lugares, incluso entre las paredes y en el almacén. Fue entonces cuando empezamos a perderlo y no pudimos encontrarlo ya, que dormía más profundamente y era menos probable que se sintiera perturbado. No perdió su trabajo de alguna manera, a ese lugar le costó trabajo contratar. Edito, para aclarar a dónde iría el drogadicto, lo encontraríamos entre las paredes y los estantes. Era una tienda de bricolaje, que había sido algo más años antes, así que había paredes divisorias al azar y estanterías extrañamente dispuestas por todas partes. Un verdadero espectáculo de mierda de una tienda de diseño. Tenía bastantes lugares para esconderse y dormir la siesta. Hicieron una nueva regla en la que teníamos que pedir permiso para usar el baño durante el almuerzo. Todos nos coordinamos y toda la cafetería levantaba la mano a la vez para pedir que nos fuéramos. Ellos respondieron enviándonos 2 a la vez. Hicimos esto por unos días y luego cambiamos nuestro procedimiento para que todo el mundo se levantara de una vez y fuera al baño sin permiso. Ellos nunca eliminaron oficialmente la regla, pero los maestros de servicio en el comedor finalmente dejaron de hacerla cumplir.
No se permite correr durante el recreo. Fue hecho porque un niño de segundo grado corrió y tropezó. Así que por la razón que sea, restringieron el correr para todos los grados K5. Todo el mundo debería saber que, cuando le pides a un niño de 5 a 10 años que no haga algo, eso es lo siguiente que van a hacer. Empezaron a correr en los pasillos, la cafetería, los salones de clase, y puedes apostar tu trasero a que salieron corriendo. Después de una semana, los maestros dejaron de aplicarla y todos dejaron de preocuparse. En mi último año de bachillerato, un tipo de mi clase fue suspendido de la escuela por llevar una cinta para la cabeza. Tenía el pelo largo y rizado, así que en las 2 semanas siguientes casi todos los chicos del equipo de fútbol comenzaron a llevar cintas para la cabeza en protesta. Tenga en cuenta que las niñas pueden usar cintas para la cabeza, pero no los hombres. Nadie entendió realmente esta regla. Una escuela en mi área aumentó el costo del pase de estacionamiento. La gente protestó por no comprar el pase. En vez de eso, tomaron el autobús. Lo curioso es que el condado realmente confía en que los jóvenes y los mayores conduzcan porque no tienen suficientes autobuses para todos los estudiantes. La tarifa del pase de estacionamiento bajó. La gente volvió a conducir. Nunca dejes que te digan que conducir hasta la escuela es un privilegio. Ellos necesitan que conduzcas a la escuela. Cero tolerancia, lo que significa que si estás involucrado en una pelea, serás expulsado, sin hacer preguntas. Creen que eso significaría no más peleas. No significa que si el agresor está golpeando a un niño, nadie intervendrá, por temor a involucrarse en la pelea y ser expulsado. Nadie te delataría porque eso significa que el abusador te atacará a ti después, y ahora estás involucrado en peleas y te echarán. Es una política de mierda. Solía trabajar para una compañía de producción que empleaba a un montón de editores realmente hábiles y galardonados. Había productores, ejecutivos y directores, pero los verdaderos hacedores de dinero, las personas que realmente hicieron la compañía eran los editores, así que la compañía estaba básicamente centrada en ellos. Los ejecutivos siempre pedían comida para los editores, y los editores solían comer en sus oficinas mientras hacían lo suyo. Un día los ejecutivos decidieron cortar los almuerzos pagados para ahorrar dinero. Todos los editores pensaron que esto era un movimiento de polla, así que salían a almorzar y a veces se quedaban fuera por 3 horas. No había nada que la compañía pudiera hacer, realmente, porque estos editores eran lo mejor que podían hacer y si Warner Bros. Se enteraba de que el editor que siempre usaban se había ido, ellos también podrían irse, así que la compañía no pudo hacer nada. Ahorraron tal vez $15 por persona por día, pero perdieron como 4 horas por persona por día. Aleatoriamente al principio del segundo semestre de mi último año, el nuevo director, que acababa de mudarse de una escuela en el centro de la ciudad en otro estado, decidió que ya no se nos permitiría llevar bolsas de libros en los pasillos entre clases por razones de seguridad. Tiene sentido en estos tiempos, pero los estudiantes estaban molestos por este cambio brusco en el mecanismo de relojería de nuestra pequeña escuela. Después de que esta nueva regla entrara en vigor, se produjeron escándalos, incluyendo a todos los estudiantes que dejaron sus libros en el pasillo simultáneamente a las 10:50 de la mañana de un día. Mi favorito personal era el tipo de mi clase que decidió que haría algo que no se podría llamar una mochila. Primero tomó un montón de cinturones y ató sus libros para poder llevarlos a la espalda. La cerraron después del segundo día. Fue entonces cuando se volvió hilarante. El lunes siguiente vino a bailar el vals con un producto de su propio diseño. Había hecho estantes en forma de L con trozos de madera que podían conectarse a los lados de sus piernas, y procedió a enlazar sus libros a estos estantes con soportes para las piernas. No hace falta decir que lo sacaron de clase antes del almuerzo.
Mi escuela secundaria tenía un problema muy grave con los estudiantes que llegaban a clase 5 minutos tarde todos los días, así que intentaron 3 soluciones diferentes. Primero dejaron de dejarnos usar los casilleros. Rápidamente se dieron cuenta de que eso significaba que nadie traía sus libros a clase. Luego decidieron prohibir el uso de los baños entre los periodos de clase. Los maestros empezaron a quejarse de que todos pedían un pase para ir al baño tan pronto como comenzaba la clase, de modo que fue abandonado después de una semana más o menos. Por último, una semana hicieron un montón de anuncios de lunes a miércoles para que todos los estudiantes llegaran a tiempo a clase. Luego, el jueves, suspendieron a cualquier estudiante que llegara tarde por insubordinación. Resulta que eso incluía a la mitad del equipo de fútbol. Esto ocurrió justo antes del partido más importante del año, en una ciudad de 4.000 habitantes. Este juego atrae a unos 16.000 espectadores. Así que sí, también renunciaron a eso. Mi escuela secundaria hizo que los estudiantes usaran estas camisetas de neón que decían dress code violador del código de vestimenta, si su ropa no se ajustaba a la política de la escuela. Se hicieron tan populares que la escuela comenzó a venderlos una semana después. Si devuelves un libro de la biblioteca tarde, tus padres tendrían que devolverlo y explicar por qué es tarde. Funcionó tan bien como se podría pensar. La regla duró unos meses antes de que se dieran cuenta de que no valía la pena el costo de reemplazar todos los libros. Ya he contado esta historia antes, pero mi instituto intentó tomar medidas enérgicas contra las personas que llevaban corbatas demasiado cortas, como era la moda. Llegó el momento en que cualquier cosa excepto uniformes completamente limpios te conseguiría una detención, lo cual, al acercarse la temporada de exámenes, era una cosa más que no queríamos tratar. En protesta por lo que se consideraba una regla ridícula, las corbatas empezaron a alargarse cada vez más, 1 pie, 2 pies, 2 pies y medio, siempre y cuando la gente pudiera conseguirlos. Culminó con una niña cosiendo 2 corbatas en una bestia de 5 pies que se arrastraba por el suelo mientras caminaba y dio como resultado que un día el subdirector tuviera un escándalo de mierda gritando sobre lo irrespetuosos que éramos todos con los códigos de uniforme. Después de eso, los maestros renunciaron silenciosamente al nuevo enfoque de lineadura de los uniformes, y todo volvió a la normalidad. Nuestra escuela tiene este día en el que puedes llevar pijamas a la escuela, pero tienes que pagar $1 para hacerlo. Todos empezaron a usar pijamas para ir a clase de todos modos, diciendo que es lo que normalmente usan y que no pagan. Que es lo que normalmente usan y que no pagan. Que es lo que normalmente usan y que